Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Colorado, soy odontóloga experta en medicina oral del sueño. El día de hoy quiero compartir con ustedes este artículo que me ha gustado mucho, problemas clínicos en el manejo dental y médico del SAUS, como invitación de la red Morfeo, del cual soy miembro, y queremos hacer partícipes a todos de la lectura de este artículo. Bueno, este artículo fue escrito por el doctor Levin Sutherland y colaboradores y fue publicado en el 2020. ¿De qué trata este artículo? Es una revisión crítica de artículos sobre SAOS y su manejo desde una perspectiva de medicina dental del sueño. Explica los conceptos de SAOS, definición, síntomas, estadísticas, tratamiento. Invita al trabajo multidisciplinario. Hace énfasis en el rol del odontólogo general y del experto en medicina oral del sueño y hace un análisis de los fenotipos en el SAOS que son fundamentales para tener en cuenta a la hora de la selección de un tratamiento ideal. Resalta también el mecanismo de acción de la terapia DAM, de su efectividad y hacia dónde dirigir las investigaciones futuras. La intervención del odontólogo experto en medicina oral del sueño fundamentalmente se debe dirigir a la identificación de los factores de riesgo en edad temprana o a la identificación de estos factores en edades adultas con el fin de entrar a dirigir un tratamiento indicado y adecuado según los hallazgos clínicos. Adicionalmente, invita también a que se vincule con un grupo multidisciplinario para direccionar toda la terapéutica del paciente y adicionalmente también estar en la capacidad de proveer todas las terapéuticas ideales desde la medicina oral del sueño o conocer las demás alternativas terapéuticas de otras especialidades para brindar asesoría y para hacer una adecuada revisión. En cuanto al trabajo disciplinario, esto comienza desde el momento en que debemos remitir al paciente al especialista en medicina del sueño para realizar el estudio del sueño del paciente y de esta manera confirmar el diagnóstico que estamos sospechando. Cuando ya instauremos un tratamiento, ya sea desde ortopedia maxilar, ortodoncia o cirugía maxilofacial o el manejo con dispositivos orales, debemos estar siempre acompañados de especialistas que nos provean el seguimiento de las comorbilidades del paciente y de igual manera se asesore con el acompañamiento del especialista en la resolución de los eventos de apnea del paciente. Se requiere también de terapias complementarias siempre en el manejo del paciente en el área de la medicina oral del sueño. Nunca debemos atender a un paciente solo con una terapéutica, sino tener presente todas las otras alternativas que son fundamentales. Cuando el tratamiento de medicina oral del sueño no es exitoso o no hay adherencia, también debemos tener en cuenta a los demás especialistas para poder hacer una revisión adecuada y poderle brindar una solución al motivo de consulta del paciente. Las disciplinas involucradas en el manejo del paciente con SAOS son estas que traigo acá en esta diapositiva y debemos trabajar de la mano de ellos, principalmente con otorrinolaringología, neumología, neurología, fonoaudiología con la terapia miofuncional facial, psicología con la terapia cognitivo-conductual y hay otras áreas también que debemos tener en cuenta para el manejo integral del paciente. Entonces, ¿en qué va a consistir el éxito del tratamiento que vamos a instaurar en el campo de la medicina oral del sueño? Pues principalmente de la selección adecuada del tratamiento, de la experticia que tenga el profesional, de acuerdo a su formación académica, de la experiencia clínica que tenga y del trabajo en equipo dentro del grupo multidisciplinar o grupo de sueño. También va a depender muchísimo de las características individuales del paciente, como lo son sus hallazgos anatómicos, el historial de comportamiento durante el día y durante el sueño, las características demográficas y también las características neurofisiológicas. ¿Qué es el SAOS? El artículo nos lleva a un repaso sobre conceptos muy básicos, importantes para el odontólogo o para el especialista que desee incorporarse en esta área. La apnea es un cese de la respiración de una duración de mayor o igual a 10 segundos, donde hay una desaturación del 4% y se repite durante 5 veces por hora, más de 5 veces por hora. La hipopnea es también una disminución del flujo aéreo, pero en un menor porcentaje, en un 3%,
También estos dos fenómenos están acompañados de microdespertares y de la misma cantidad de repeticiones por hora. ¿Qué consecuencias tiene entonces el SAO si no se trata? Pues son muchas las consecuencias cardiovasculares principalmente y la mortalidad dentro de un listado grande de enfermedades que se han asociado con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En niños principalmente hay una alteración del desarrollo cognitivo y también una alteración del crecimiento. ¿Cómo podemos detectar entonces pacientes que tengan riesgo de síndrome de apnea del sueño, obstructiva del sueño? Pues hay cuestionarios que nos pueden guiar a detectar o tamizar el riesgo que puedan tener estos pacientes, como lo es el Stop Band, donde nos van a guiar sobre sexo, principalmente en hombres mayores de 50 años y con antecedentes de hipertensión arterial, con un índice de masa corporal alto, con antecedentes de ronquido o con evidencias de pausas de la respiración durante la noche o apneas observadas. Esto nos puede guiar entonces a sospechar de que el paciente puede estar sufriendo de un SAOS moderado o severo. Adicionalmente, también podemos basarnos en relatos del paciente que nos puedan indicar que pueda estar sufriendo de esta condición. En hombres jóvenes y mujeres, de igual manera, también hay riesgos y podemos sospecharlo, por ejemplo, con sintomatología como somnolencia diurna excesiva, dificultad de concentración, fatiga, dolor de cabeza matutino, hipertensión o diabetes. Bueno, este artículo nos va a empezar entonces a hablar de unos tópicos muy importantes como es la prevalencia, los factores de riesgo, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y el futuro de la medicina oral del sueño. En cuanto a la prevalencia, anteriormente, en estudios más antiguos se hablaba de una prevalencia del SAOS en Estados Unidos en hombres del 4% y en mujeres del 2%. Sin embargo, en estudios un poco más recientes se dividieron dos grupos de acuerdo a edades y de esta manera encontraron una incidencia mayor y diferencias. En el grupo de 30 a 49 años hubo una incidencia en hombres del 10% y en el grupo de 50 a 70 una incidencia del 17%. En mujeres también hubo un aumento, en el primer grupo del 3% y en el segundo del 9%. Este estudio se hizo con base en pacientes con un SAOS moderado. Entonces, la prevalencia del SAOS ha aumentado en las dos últimas décadas. ¿Por qué razón? Pues hay más accesibilidad a métodos diagnósticos, hay incremento de advertencias públicas a nivel mundial. Las mujeres también presentan este síndrome y están siendo más estudiadas. Hay un incremento de la obesidad muy evidente a nivel mundial. Y también hay una mayor utilización de herramientas para tamizar y para poder detectar a tiempo esta condición. Sin embargo, también debido a la modificación del criterio de clasificación que la Academia Americana del Sueño instauró en el 2012, hubo un incremento de la prevalencia en un 12.5% a nivel mundial, cuando se incluyó el criterio de hipopnea. Bueno, ahora el artículo propone un tema interesante que son los factores de riesgo, en cuanto a lo que hoy en día conocemos como fenotipos. Estas variables son fundamentales y las debemos tener muy en cuenta a la hora de seleccionar una alternativa terapéutica porque esto nos va a guiar hacia el éxito del tratamiento. En este punto, entonces, hay que dividir estos factores en dos grupos, los factores anatómicos y los factores no anatómicos. Dentro de los factores no anatómicos se encontraría el estilo de vida, las características del sueño, la actividad neuromuscular, el umbral del despertar y el loop gain. Los factores anatómicos incluyen un listado de criterios que debemos evaluar durante la exploración clínica, muy detallados para poder detectar qué estructuras están generando obstrucción de la vía aérea. Estos pueden ser aumento del diámetro del cuello, retrognatio mandibular, hipoplasia del maxilar superior, maxilares estrechos, paladar estrecho y alto, paladar blando elongado e hipotónico, hipertrofia de adenoides y amígdalas, maloclusión dental, frenillo lingual corto traccionante, torus palatino, Mallampati score aumentado, Friedman score aumentado, lengua grande en tamaño y en volumen, vía aérea estrecha, posición baja de helioides, obesidad.
Estas diapositivas muestran un poco acerca de criterios que debemos tener en cuenta. No están incluidas en este artículo, pero yo las he adherido para poder comprender un poco más. Esta previa diapositiva nos habla de que hay una relación directa con la alteración craneofacial en nuestros pacientes en la incidencia del SAOS, pero la gravedad del SAOS no siempre va a estar directamente relacionada con estas alteraciones craneofaciales, puede estar relacionada con otro tipo de alteraciones no anatómicas. En cuanto a la exploración nasal, debemos conocer un parámetro de conceptos básicos que nos van a llevar a identificar estructuras que puedan estar creando obstrucción de la respiración y que van a ayudar a identificar si debemos remitir al especialista en otorrinolaringología, que es la especialidad con la cual debemos trabajar siempre de la mano en medicina oral del sueño. En la exploración de la faringe, acá traigo como reconocimiento importante explorar toda esta sección de conexión con la vía aérea, qué tan obstruida se encuentra, qué riesgo de colapsabilidad de la vía aérea tenemos por las estructuras circundantes. Entonces vamos a evaluar la forma de los arcos, la profundidad del paladar, la elongación del paladar blando, el tamaño de la búbula, el tamaño de las amígdalas, este espacio orofaringeo, qué tan amplio, qué tan estrecho es, la posición de la lengua con relación a ese espacio faríngeo. Vamos a evaluar muchas estructuras que van a ir direccionando las alternativas de tratamiento y cómo podemos direccionar al paciente. También en una exploración cefálica y con la tomografía vamos a poder definir si están involucradas las estructuras craneofaciales en el desarrollo del SAOS o en su severidad y qué posibilidades alternativas quirúrgicas puedan mejorar la situación del paciente. En la vía aérea, aunque es un paciente que está despierto, nos va a guiar en la forma, la estructura y la relación de la lengua y otras estructuras circundantes con la vía aérea. Sin embargo, el estudio indicado para evaluar la vía aérea es la nasofibrolaringoscopia o la somnoscopia inducida bajo sueño. Entonces, siempre hay una causa anatómica. Pues hay estudios que demuestran que el 81% de la población con SAOS sí presenta obstrucción anatómica involucrada en la causa de su síndrome. Sin embargo, hay un 19% de la población que no tiene alteraciones anatómicas obstructivas y que hay que buscar la causa de por qué está teniendo este SAOS. En cuanto a los factores no anatómicos, entonces vamos a evaluar en el paciente el estilo de vida, sus hábitos, como por ejemplo si fuma, si toma licor, si no realiza ninguna actividad física, cómo es su alimentación, si cena muy tarde en la noche, si utiliza pantallas antes de dormir, si realiza ejercicio antes de dormir, si toma líquidos antes de dormir y si toma medicamentos depresores del sistema nervioso central, entre muchas otras preguntas y aspectos que vamos a evaluar con diferentes encuestas. En cuanto a los hábitos del sueño, vamos a evaluar principalmente la posición en que duerme el paciente. Esto también se debe corroborar con el estudio del sueño, con la polisomnografía basal, donde vamos a encontrar el predominio de la posición durante el sueño. Hay estudios que muestran que el 75% de la población con SAOS duerme boca arriba. En estos casos, hay que instaurar una terapia posicional para corregir los eventos apnéicos durante el sueño. En cuanto a la actividad neuromuscular, nos habla entonces de que debemos evaluar qué tan activa es la respuesta de la musculatura ante los eventos apnéicos. Es decir, si hay una respuesta inmediata o si no hay una buena respuesta. Esta respuesta está asociada con el PEC-CRIT o con la presión crítica que se asocia al colapso de la vía aérea. Es decir, qué tan rápido se colapsa la vía aérea con la presión negativa y si esta respuesta es una respuesta adecuada de la musculatura o no lo es. En cuanto al umbral del despertar, nos hablan que este es un mecanismo de protección que se desencadena desde el mismo momento en que disminuye el oxígeno y se aumenta el O2.
hay una activación del sistema autónomo respiratorio y cardíaco. Esto genera un aumento de la actividad cerebral, cortical y subcortical, y inmediatamente hay un incremento en el tono muscular de la mandíbula y de la vía aérea. En este momento es donde se desencadena lo que se ha identificado como el bruxismo del sueño, que está asociado con el microdespertar, el cual se evidencia en la polisomnografía justo antes de ese microalertamiento despertar del paciente. En cuanto al loop gain, nos hablan que es el control ventilatorio, donde vamos a detectar si el evento respiratorio es un evento largo o es un evento corto, y dependiendo de eso se clasifica como un loop gain bajo o un gain alto. Las opciones de tratamiento entonces para el SAOS son dos, uno no invasivo y el otro invasivo. Dentro de los no invasivos se encuentra la terapia miofuncional orofacial, la terapia PAP, donde vamos a encontrar el CPAP, el BiPAP, el AutoPAP, y los dispositivos orales. En los dispositivos orales pueden estar el dispositivo mandibular o los dispositivos de ortopedia maxilofacial que se utilizan para corregir maloclusiones dentales o maloclusiones esqueléticas que están ocasionando las alteraciones respiratorias del paciente. También la dieta, el ejercicio, la terapia cognitivo-conductual y la terapia posicional. Dentro de las opciones invasivas encontramos la cirugía nasal, la cirugía de vía aérea, la cirugía maxilomandibular, que se enfoca principalmente a un avance bimaxilar y a una tracción de helioides, y también la cirugía bariátrica y el implante del nervio hipogloso, que se recomienda en pacientes severos. Las opciones terapéuticas para niños se enfocan principalmente a un abordaje desde otorrinolaringología para detectar todas esas estructuras obstructivas que puedan estar generando los episodios de apnea, y se complementa con la terapia miofuncional orofacial para restablecer toda la función masticatoria, respiratoria, fonatoria y deglutoria del paciente. También se hace un abordaje desde odontología, en ortopedia o en ortopediatría, con la implantación de dispositivos, principalmente en casos severos, se realiza una expansión del maxilar. Las opciones de CPAP y DAM, principalmente el DAM, no son viables en niños porque están relacionadas con alteración del crecimiento del desarrollo craneofacial. Sin embargo, en casos críticos que sean muy necesarios, sí se debe instaurar terapias de presión continua. En cuanto a la preferencia, el estudio nos habla de que, aunque el CPAP es la primera opción de tratamiento, muchos pacientes prefieren el dispositivo de avance mandibular. Hay una diferencia en este porcentaje evaluado según los estudios, y sin embargo hay un grupo de personas que les es indiferente cualquiera de las dos opciones. Pero sí hay un grupo de personas que se rehúsan a estas dos opciones, y hay que entrar a evaluar y a tratar de corregir o de buscar el por qué el paciente no está reacio a ninguna de estas opciones terapéuticas, ya que son las opciones más sencillas, menos invasivas y que son altamente resolutivas, aunque ninguna de las dos tiene un efecto del 100% de la mejoría del SAOS por sí solas, pero sí son altamente recomendadas. En cuanto a la adherencia de la terapia con el dispositivo avance mandibular, traigo este artículo que es mencionado dentro del artículo que hoy comparto con ustedes, elaborado por el doctor Van der Berken en el 2013, en donde se habla de una adherencia mayor del dispositivo avance mandibular en utilización que se pudo medir objetivamente, y hubo un resultado de 6 horas por noche en comparación con el CPAP de solo 4 horas por noche. Acá también traigo otro artículo mucho más reciente, del 2018, donde se utilizó un dispositivo con un chip para detectar y registrar el tiempo de uso del dispositivo, y de esta manera objetivamente medir el tiempo de utilización, y en comparación con el CPAP hubo una mayor prevalencia y adherencia con la utilización del dispositivo, utilizando los 7.5 horas por noche. También en el artículo muestran que hubo una mejoría del índice de apnea-hipopnea muy notable.
En cuanto al mecanismo de acción del dispositivo oral para el SAOS, en este caso el dispositivo avance-mandibular, él ejerce una acción pasiva tensora, previene el cierre de la vía aérea superior, protruye la mandíbula, mantiene la lengua en posición anterior y superior. Su control vertical previene la rotación de la mandíbula, adelanta el hioides, tiene un efecto tensor sobre el pelo del paladar y todo esto va a favorecer a restablecer la respiración nasal, a controlar el bruxismo. También disminuye el índice de apnea y hipopnea y los estudios lo han demostrado con evidencia de una mejoría entre el 50 y el 70%. Disminuye los despertares, mejora la hipertensión, disminuye la mortalidad y mejora la calidad del sueño. En cuanto a las indicaciones del dispositivo de avance mandibular para SAOS, pues siempre debemos tener en cuenta ofrecerle al paciente en primer lugar la terapia PAP y según la Academia Americana de Medicina del Sueño, la primera opción después del CPAP es el dispositivo de avance mandibular para casos leves y moderados. Ya en casos de pacientes que se rehúsen o que no sean tolerantes a la terapia PAP, se les ofrece esta opción con dispositivo de avance mandibular, también a aquellos pacientes con un grado de severidad leve, moderado, y acá se incluye a los pacientes con un SAOS severo. En cuanto a las características ideales de los dispositivos, pues hay que tener en cuenta que deben ser elaborados de manera individualizada, con material acrílico, deben ser ajustables, bimaxilares, tienen un control vertical, un mínimo incremento de la dimensión vertical en su diseño y un mínimo avance puede ser mucho más benéfico y a esto se dirigen las investigaciones actualmente. En cuanto a los respondedores a la terapia con dispositivos, entonces el artículo concluye que si tenemos en cuenta los fenotipos, son más respondedores jóvenes, mujeres, con bajo índice de masa corporal, con un cuello delgado, con un volumen de la vía aérea estrecha y que sea un SAOS posicional. En otros estudios hablan que también hay una muy buena mejoría y eficacia del dispositivo en pacientes con un alto umbral del despertar, ya que se evidencia la reducción del índice de apnea y hipopnea y los microdespertares en los estudios realizados. En cuanto a pacientes que tienen un leve compromiso anatómico y un bajo loop gain, también se ha encontrado una muy buena efectividad. En cuanto a la actividad neuromuscular disminuida, también hay artículos que refieren que hay una buena eficacia, pero se requieren más estudios para poder sustentar la recomendación de este dispositivo con pacientes que tengan esta característica. Bueno, como conclusiones, nos hablan de que se requiere una tecnología avanzada para llegar a un diagnóstico más detallado de la causa del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se debe aumentar la recolección de datos acerca de características clínicas más asociadas al SAOS para establecer fenotipos más específicos, que debemos desarrollar algoritmos más ajustados a etnia, sexo y otras variables. Idealmente también se debe realizar una polisomnografía con titulación de dispositivo avance mandibular y esta tecnología está en avance, pero aún no está disponible en la práctica clínica. La realización de una endoscopia bajo sueño inducido, en donde se realice una protrusión controlada remotamente, es el método óptimo para determinar la efectividad del dispositivo oral. No es suficiente un estudio de sueño de una sola noche para obtener toda la información que se requiere. Para el manejo del SAOS se requiere también un trabajo multidisciplinario. Los tratamientos para SAOS deben ser manejados de acuerdo a las características individuales, es decir, a los fenotipos. Bueno, agradezco muchísimo el habernos invitado pues para compartir este artículo y espero que les haya gustado y que lo tengan como referencia para la lectura, ya que incluye muchísimas referencias bibliográficas que podemos tener en cuenta para ofrecer un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Que tengan un feliz día. Hasta luego.